Vamos a iniciar. Gracias a Dios por los que están. Hubo algunos que me avisaron que no van a venir, los de Monterrey. Ahí tiene una hermana, salió positivo de COVID y creo que estuvieron todos juntos y pues van a conectarse. Creo que hay un rebrote de COVID, según dicen. Pues hay que seguir cuidándonos. Vamos a hacer una oración, Señor. Gracias por este tiempo, Dios, por estos hijos tuyos, estas personas, Señor, que te aman, que quieren conocerte más. Y yo también, Dios, te quiero conocer más, Señor. Padre, de una forma que ese conocimiento de ti, Señor, nos cambie y nos transforme, Señor. No un conocimiento superficial, Señor, o mental, Señor, sino un conocimiento que nos cautive por completo, Señor. Que nos levante de toda apatía, Señor, y de todas las áreas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, Señor, por ti, Padre. Señor, ministranos, abrimos nuestros corazones, Dios, y gracias por la vida de estos jóvenes, Señor, que están aquí, de estas vidas, Señor, que, Señor, no sabemos cuándo tú vengas, Señor, Padre, pero que tú los puedas usar, Señor. Y te pido que los uses, Señor, no en 10 años, Señor, sino sé que tú los quieres usar desde ahora, donde quiera que ellos caminan, Señor. Padre, que puedan ser luz y puedan ser sal, Señor, y que nadie te los arrebate de tu mano, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Pues vamos a estudiar este profeta que se llama Miqueas. No sé si ya lo habían leído antes. Esta preparación también para que cuando lleguen al cielo y estén con Miqueas, no, ¿y tú quién eres, Miqueas? ¿Y dónde vivías o qué? No, ¿cómo que no conocías a Miqueas? Deditos, ¿no? Ya no tengo. ¿Alguien tiene? Ok. Entonces vamos a ver a Miqueas y dice el título del libro, se deriva pues del profeta que habiendo recibido la palabra del Señor fue comisionado a proclamarla. Y hay un nombre en la Biblia, no tienen que buscarlo, vienen Jueces y hay otros que se llaman igual, Micaías, y Miqueas es como una forma de Micaías, ¿sí? Y quiere decir ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Y creo que es el nombre del significado de Miqueas es clave en lo que Dios nos quiere dar a conocer en este libro. ¿Quién como Jehová? Y hay muchas partes en el libro que Miqueas lo escribe haciendo un juego de palabras, pero no vamos a ir a eso. Es difícil explicarlo porque fue escrito en hebreo. Es como cuando te cuentan un chiste en español, haciendo un juego de palabras en español y tratas de explicarle a alguien en inglés. Es difícil explicarle porque lo entiendes porque se hace en español ese juego de palabras. Entonces hay varias partes en el libro donde juega con las palabras, pero vamos a ver un ejemplo. En una parte con su propio nombre hace ese juego de palabras muy ingenioso. Dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Ese qué Dios como tú está como en hebreo jugando con las palabras, pero les digo, no lo podemos entender tal cual porque está traducido a otro idioma, pero en el original así. ¿Qué Dios como tú? Está usando las mismas palabras que forman el significado de su nombre, que significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Entonces, el autor y fecha. El primer versículo establece a Miqueas como el autor. Si vamos allá a Miqueas 1:1, dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas
de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces aquí dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas. Ahí establece que él recibió esta palabra. Más allá, pues no se sabe mucho de él. Podemos sacar conjeturas de que sus padres eran piadosos, amaban a Dios por el nombre que le pusieron. Y dice que él es de un pueblo, Moreset, localizado a las faldas de los montes de Judá, aproximadamente a 40 kilómetros del suroeste de Jerusalén, cerca de Gad. Miqueas era como Amós, un residente del campo, lejos de la política. No sé si ustedes se acuerdan quién éramos, pero también era alguien que no tenía ninguna función o no estaba adentrado ni en la vida política ni en la vida ceremonial. Sí, estaban en sus propias actividades. ¿Se acuerdan que Amós cuidaba bueyes? ¿Se acuerdan? Y él también, pero Dios, así como Amós, también a Miqueas lo escogió con un propósito específico. ¿Y qué dice Miqueas 3:8? Ese es un versículo importante, clave, poderoso este versículo, donde Miqueas dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Qué poderosa palabra que él dice esto, y no lo dice en la emoción, ¿no? Porque hay personas que a veces nos echamos porras o nos emocionamos, y yo, ¿no? Ahora que está el empoderamiento de la mujer tan de moda y tengo el poder, ¿no? Me suena un poco como He-Man, los que somos de esa generación, que sé, yo tengo el poder. No, esto era real. O sea, él estaba hablando de parte de Dios, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión e Israel su pecado. Que Dios nos llene de esta manera, que podamos hablar llenos del poder de Dios a las personas que Dios nos acerque, a los niños, a nuestra familia, a nuestros vecinos, llenos del poder de Dios, como dijo este varón. Ese era el propósito, ¿sí? Dios lo sacó de su vida, digamos, secular, de su vida normal, de su vida cotidiana, lo sacó y lo llenó de su poder, y lo llenó de su fuerza, y lo llenó de su juicio para ir a denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. No era fácil. ¿Ustedes creen que es fácil para un profeta que Dios te diga, vas a ir a mi pueblo y les vas a decir todas sus ofensas, todos sus crímenes, todos sus delitos, y les vas a decir que el juicio de destrucción viene? Yo creo que es un mensaje que a nadie nos gustaría dar. ¿A ustedes les gustaría dar? No, ¿verdad? Nos gustaría dar un mensaje bonito y que la gente se sintiera consolada, se sintiera motivada. Pero si ustedes se fijan, los profetas, la mayor parte de su mensaje era un mensaje de reprensión, pero siempre había una esperanza cuando había un arrepentimiento. Entonces, aquí estamos viendo este profeta que necesitaba el poder y necesitaba la fuerza de Dios, si no, no iba a poder dar ese mensaje. Entonces, ¿qué otra cosa podemos aprender de Miqueas? Fue contemporáneo de Isaías. Si ustedes traen su hojita, la que les di que tiene como una línea de tiempo, ahí más o menos pueden ubicar. ¿Se acuerdan que los profetas que están como en negro, en cuadrito negro, son los profetas mayores, ¿verdad? Y se fijan, Isaías y Miqueas están muy alineados, por eso se dice que son contemporáneos, o sea que más o menos ministraron en la misma época. Ahí está Miqueas con Isaías. Y ministró en el 740, 690. Yo no sé si todos ya lo hemos hablado, y si alguien tiene duda, es un conocimiento técnico, pero es importante. Pueden acercarse a mí o a alguien que ustedes creen que les puede explicar. Es importante que quede muy claro que cómo se contabilizaban los años antes de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo se contabilizaban?
Iban, el año más antiguo, ¿cuál sería? Como 4,000, 6,000, ¿verdad? Y a medida que iba avanzando hacia nuestro tiempo, hacia el futuro, se iba disminuyendo el tiempo. De tal forma que cuando llegó a Cristo, digamos que era el año que 0, ¿verdad? Eso es importante porque si no se van a confundir. Entonces, si hay alguien que no entiende la línea del tiempo, puede preguntarme a mí. ¿Quién entiende muy bien que la pueda explicar? Bueno, le voy a dejar a alguien voluntario, si el próximo mes nos hace favor de en 5 o 10 minutos a lo mejor traer una diapositiva o algo y explicarlo a todos. ¿Les parece? ¿Alguien de ustedes? Levante su mano, un voluntario. ¿Jorge? Explicar la línea del tiempo. A ver, de los jóvenes, ¿quién lo puede hacer que usan la computadora? Son 5 minutos, pero estaría bien que alguien que no fuera yo lo explicara. Creo que... ¿Nadie? ¿Ningún voluntario? ¿Pero qué? A lo mejor traer una... ¿Cómo? No, a lo mejor una presentación de PowerPoint o una cartulina. Bueno, a ver, ahí lo piensan. Si alguien quiere, me dice. Explicar otra vez cómo se medía el tiempo. Son 5 minutos, o sea, no es algo complicado. Para que todos lo entendamos, porque si no lo entendemos, vamos a estar saltando. ¿Qué quiere decir? Que en el año 722, antes de Cristo, fue la invasión de Asiria. Y este profeta que vamos a estudiar, su ministerio más o menos aproximadamente inició antes o después de la invasión de Asiria. Inició. Antes, sí. Sí, porque acuérdese que si es 740, 722 es en futuro, ¿sí? De mayor a menor. Por eso quería que alguien, o si nadie me dice en las próximas semanas, a ver si Dios me ilumina porque sí es importante, si no, a lo mejor no es relevante en nuestra vida, pero a veces es bueno entender en general, situarnos en el tiempo. Entonces, de tal manera que Miqueas, más o menos 22 años antes de que fuera el asedio de Asiria, ministró, antes del asedio de Asiria. Acuérdense que hay 2 ocasiones, 2 tiempos muy específicos, muy grandes, de juicio de Dios para el pueblo. Si ustedes leen desde Génesis, Éxodo, Levítico, van a ver a un pueblo que, es más, el libro de Jueces, ¿se acuerdan? Que es un pueblo que estaba alejado de Dios. ¿Y qué pasaba? Sus enemigos los esclavizaban, pero clamaban a Dios y Dios les mandaba un libertador, y como que ese ciclo se repite, ¿verdad? Y en todo el Antiguo Testamento vemos que a veces el pueblo de Dios sufría. Sin embargo, hay 2 momentos que sobrepasan cualquier otra guerra perdida, sobrepasan cualquier otro momento difícil en mano de los enemigos, sobrepasan porque fueron cosas muy tremendas, o sea, fueron destructivas, fueron tremendas, y fueron dos invasiones. La invasión de Asiria y la invasión de Babilonia. Son 2 sucesos que ustedes tienen que entender, que aprender, que fueron demasiado relevantes en el pueblo de Dios. La invasión de Asiria fue hacia la nación de Israel, o hacia las 10 tribus. Ya hemos platicado que esas 10 tribus les llaman las 10 tribus perdidas porque no hubo un retorno, ¿verdad? En el año 722. O sea, unos 20 años antes predicó Miqueas, antes de que eso sucediera. O sea, ya estaba a punto de venir la invasión
Faltaban 20 años para que la invasión viniera. Ahora yo digo faltaban porque ya lo sabemos, ¿verdad? Pero ellos pues no sabían qué había pasado. Yo lo digo, ya está en la Biblia. Y el otro momento difícil para el pueblo fue la cautividad de Babilonia, que fue a la otra parte de la nación, que era Judá. Y de Judá sí sabemos que hubo un retorno 70 años después, ¿sí? Entonces, Miqueas empezó a proclamar su mensaje unos 20 años antes de ese tremendo asedio. ¿Por qué fue muy tremendo? Precisamente el mes pasado que hablábamos de Jonás, hablábamos tratando de entender por qué Jonás no quería predicarle a Siria, a Nínive. ¿Se acuerdan? Porque Nínive era la capital de Asiria. Y era porque eran enemigos del pueblo y del mundo, y eran enemigos muy, muy crueles. O sea, de ese tipo de personas platicábamos, que no nada más es, bueno, ya te cautivé, eres mi prisionero, sino disfrutaban, porque hay gente que le produce un disfrute, ¿saben? Disfrutaban de quitarle la piel a la gente viva. ¿Saben? No me quiero imaginar el dolor que ha de ser eso. De hecho, hablamos de que el primer antecedente de la crucifixión romana lo pusieron los asirios, colgaban a la gente. Entonces eran muy sádicos, ¿sí? Y eran enemigos del pueblo de Dios. Entonces, imagínense lo que sufrió Israel a manos del rey de Asiria. Son cosas que dan temor y que siento que a veces en las iglesias o nosotros como creyentes no hablamos de estas cosas. Nos enfocamos a la misericordia de Dios, que sí. Si Dios no nos conserva en el camino, nos vamos a unos extremos, ¿no? Nos vamos a unos extremos religiosos donde Dios no tiene misericordia y juzgamos a todos. Pero a veces nos vamos al otro extremo donde no hablamos de esto. Y esto, el que Dios llevara, soltara a su pueblo en manos de un país tan sanguinario y tan cruel, qué tremendo. Qué tremendo. Y esto fue dicho por Dios, porque Dios es un Dios santo. Entonces, vamos a ver, vamos a regresar. Entonces, allí tienen que poner Miqueas, si es que no estaba, donde dice 740 a 690, ¿verdad? Arribita de Isaías. Entonces, más o menos ubicándonos cuando fue el ministerio de este varón. Dices el último párrafo de ese segmento que estamos viendo. Micaías profetizó aproximadamente el 740 al 690 a.C. durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Debido a que el reino del norte estaba a punto de caer ante Asiria, Miqueas fecha su mensaje únicamente con la mención de los reyes de Judá. Aunque su mensaje principal fue dirigido a Judá, Miqueas predijo la cautividad del reino del norte que ocurrió en el 722 a.C. Entonces, Miqueas, su mensaje principal fue al reino del sur, a Judá. Sin embargo, Dios a través de Miqueas predijo la cautividad de Israel que ocurrió 20 años después. De tal forma que Miqueas fue el último profeta que exhortó y le advirtió del juicio a la nación de Israel que se acercaba a Siria. Entonces, cuando ustedes leen el primer versículo, dice que él estuvo en los días de Jotam, que era un rey, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Y aquí no menciona los reyes de Israel o del reino del norte porque estaba muy pronto a desaparecer. Entonces, vamos a ver el contexto histórico. Alrededor del siglo 7 a.C., el antiguo sistema agricultor de Israel y Judá, caracterizado por una justa distribución de la riqueza, se vio paulatinamente reemplazado por una sociedad avariciosa, materialista y clasista,
que polarizó el pueblo entre los que tenían y los que no tenían. Ustedes, cuando leen las leyes que Dios estableció, se van a dar cuenta que todas las leyes que Dios puso era para que realmente no hubiera un pobre en extremo o alguien que muriera de hambre entre el pueblo. ¿Se acuerdan que aún cuando iban a cosechar tenían que tirar espigas para que otros los recogiesen, ¿no? Estaba establecido cada 7 años que la tierra descansara, el año del jubileo, donde los esclavos eran liberados, ¿no? Donde las propiedades retornaban a su dueño original para que nadie se quedara sin una propiedad o sin un patrimonio. Pero esas leyes que Dios puso, porque Dios nos dijo cómo vivir para que hubiese de alguna forma armonía y no hubiera ese desbalance tan grande. Sí había pobres, pero no en un extremo como este o como hoy. Hoy en día, por ejemplo, hay gente que muere de hambre y tenemos, por ejemplo, a Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, y por ahí alguien ha sacado cuentas que no las he comprobado, pero alguien decía que si alguien ganara, por ejemplo, al año $1,000,000, la cantidad de dinero que él tiene, tendrías, no sé, 70,000 vidas. ¿Sí me explico? Tendrías que vivir como 70,000 vidas. Así, a lo mejor no le estoy diciendo la cifra exacta, sí, pero es más o menos un aproximado, para que te pudieras gastar todo lo que tiene. O sea, si lo calculan es algo, es muchísimo, o sea, ni siquiera nos cabe en la mente la cantidad de dinero que tiene. Entonces, no es que él sea pecado, o sea, es pecador porque no ama a Dios, no porque sea rico, pero a lo que voy es que vivimos en un mundo donde hay demasiada pobreza en algunas partes del mundo, demasiada, o sea, en África, en ciertos países, aún en nuestro país, pero hay países verdaderamente que están en gran pobreza y eso pasaba nada más en el pueblo de Dios, llegó a pasar eso. Porque la gente que tenía se volvió avariciosa y no le importaba a los que no tenían. Y ya hemos leído a varios profetas donde aún a alguien que les debía cualquier cosa, hacían que se vendiera. ¿Se acuerdan? Lo vimos la vez pasada en Amós, en otros profetas. O sea, te debían cualquier cosa, pero la Biblia en ese tiempo vemos que si tú debías, eras esclavo de la persona a la que le debías. Entonces, no sé, te debían, a lo mejor vamos a ponerlo en pesos, no, a lo mejor te debían 1,000 pesos y por eso tú ya lo metías a esa persona como tu esclavo. O sea, ¿sí me explico? Era algo sin piedad, no era una deuda realmente considerable como que para que hicieras que la persona se vendiera totalmente a ti, y así se comportaba el pueblo de Dios. Y entonces empezaron a quitarle más a los que no tenían, ¿sí? A los que no tenían y los otros se enriquecían más, y algo así pasa en nuestra sociedad, ¿no? Por eso hay tanta inconformidad. Dice, los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Por otro lado, la desobediencia de Israel de no separarse de las naciones paganas también causó, bueno, creo que no hice paro ahí donde tienen unas líneas. Dice, materialista y clasista polarizó al pueblo entre los que tenían y los que no tenían. Luego dice, por otro lado, la desobediencia de Israel de no separarse de las naciones paganas también causó el crecimiento de falsos cultos religiosos y sincretismo. Sincretismo es mezcla, es mezcla. Hermanos, precisamente el domingo pasado les compartía acerca de la unidad, porque la unidad de la que Dios habla en Juan capítulo 17 es una unidad que es exclusiva para ¿quiénes? Para los que son verdaderamente hijos de Dios. Y es una unidad que no haces tú ni hago yo en mis fuerzas. Es una unidad que Él mismo hace al momento en que somos uno con Él y nos hace parte de su cuerpo. De tal forma que si tú vuelves a leer detenidamente Juan 17,
en versículos antes de llegar a la unidad, hace mucho énfasis en los que están en el mundo, pero no son del mundo, ¿sí? Una separación, hay unos. Es más, tan es así que dice, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición. Él no era parte, ¿sí? Entonces, ese sincretismo es una mezcla. Y lo delicado, hermanos, es que se parecen. Yo les decía el domingo pasado que desde hace muchos años hay un movimiento que se le llama ecuménico y un gran, no patrocinador, un gran líder de ese movimiento fue Juan Pablo II, en donde buscaban las uniones de las iglesias que se llaman cristianas. Hay muchísimas iglesias que te van a parecer cristianas, ¿sí? Es más, si hubiese una reunión, digamos en Saltillo, que organiza alguna iglesia cristiana, yo les aseguro que muchas de esas iglesias irían, porque se consideran a sí mismas cristianas, pero no son cristianas. Cantan los mismos, y tampoco son católicas, son sectas, pero ellos cantan canciones como las que nosotros cantamos, usan la Biblia, pero cuando tú te pones a estudiar, y yo creo que en la página hay, porque el pastor varias veces habló acerca de las desviaciones de la verdad y apologética, y hemos estudiado cada una de estas. No estoy segura si están en la página, hay que checar, pero sí les recomiendo mucho que lo estudien, que las busquen, y si no están hay que preguntar, porque podemos ser muy confundidos, porque el engaño, hermanos, se parece. Y ellos a veces se consideran como hermanos. O sea, yo conozco a varios que van a veces se les hace que venir aquí a la iglesia es lo mismo que lo de ellos. Pero cuando tú vas más a fondo a su doctrina, no es lo mismo, no han nacido de nuevo. Ahora, no estoy hablando de personas que verdaderamente son cristianas y, como les decía el domingo, no estoy hablando de personas que a lo mejor hablan en lenguas o no hablan. Por ejemplo, el pastor John MacArthur tiene todo mi respeto, pero él no cree en ciertas manifestaciones. Él tiene una doctrina que se llama cesionista, que ya cesaron los dones. Y yo creo que el pastor MacArthur, John MacArthur, es un hijo y un siervo de Dios, definitivamente así lo veo. No he recibido lo mismo que él en ese momento respecto a eso, pero es un hijo de Dios. Pero lo que les estoy hablando es de otras iglesias cristianas que no son ese tipo de diferencias. ¿Sí me explico? Hay diferencias que son fundamentales, que no están de acuerdo a la doctrina de Cristo, ¿sí? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Les pido que tengan, sobre todo porque ahora, también con las redes sociales y todo, hay tantas predicaciones en internet, tantas que hablan, y yo pienso que muchas de esas son de mucha bendición, pero yo les recomiendo que se hagan el hábito de todos los días, y así me lo enseñó el pastor. Si no te levantaste temprano, si algo pasó, por lo menos, aunque sea, lean un capítulo de su Biblia. Por lo menos, o sea, hay que leer más, pero por lo menos, más que otra cosa, lean su Biblia. Van a ver cómo Dios les ministra. Pues hoy les pido que tengan mucho cuidado. Me gustó una vez que una amiga me comentó que ella va a otra congregación. Por ejemplo, ella va a una congregación con doctrina presbiteriana. Por ejemplo, el pastor Arce Sproul, que es un excelente maestro, también viene de una enseñanza presbiteriana. Ellos, por ejemplo, bautizan por aspersión. Y ella me dijo que ella, cuando llegó a la congregación, habló y estuvo orando y habló con el pastor y entró en un proceso para
dar clases a los niños porque ella decía, yo quiero ser parte de las clases, yo quiero ver qué le enseñan a mis hijos. Fíjense, me llamó la atención eso porque ¿qué aprenden? ¿Qué les enseñan? No para nosotros dudar de los maestros, a ver si la hermana Adalia o la hermana Catalina enseñan, pero la Biblia nos da un ejemplo de unos cristianos que eran ¿de dónde? Que eran más nobles. Dice, ¿de dónde eran? De Berea. ¿Y qué hacían ellos? Anotaban y comprobaban. Entonces es muy importante porque sí he visto que hay un peligro. Yo he conocido personas en mi trabajo en otras partes que actúan como si fuéramos cristianos, pero a medida que los voy conociendo, creen en otras cosas diferentes, ¿sí? Entonces, perdón que a lo mejor me tardo mucho en esto, pero era más o menos algo que estaba pasando en el pueblo. Había un sincretismo. Vamos a segundo libro de Crónicas. (28) del 1 al 4. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, pero espérenme, así, como David su padre, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué pasaba? El pueblo de Dios seguía todo este tiempo con el sistema de sacrificios que Dios había establecido. Pero esos sacrificios que Dios estableció en el libro de Levítico los mezclaban con el culto a Baal y con este tipo de ofrendas. Y así vivían, o sea, sí seguían lo que la ley decía, pero lo modificaban o le agregaban, ¿sí?, actividades, rituales o costumbres que eran hacia Baal. El culto a Baal era algo que predominaba en ese tiempo y el pueblo de Dios estaba lleno de eso. Entonces, eso era lo que a Dios no le agradaba, así como la decadencia moral. Entonces, a Dios no le agrada el sincretismo. No es que tú y yo nos queramos sentir que somos mejores que los demás, pero sí tenemos que estar bien establecidos en la verdad de Dios para no ser confundidos. Porque si no estamos en la verdad de Dios, por ejemplo, me tocó conocer personas cristianas, creyentes, bueno, a lo mejor no eran, pensaba yo que eran, y de lo que más te puede doler o impactarte es que alguien que estuvo en la iglesia cristiana después se haya ido con los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿sí? Porque algo que tienen los testigos de Jehová es que estudian la Biblia. Es tanto que estudian la Biblia que tienen un versículo cambiado que en lugar que dice, y esto es la vida eterna, nuestra Biblia dice, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. La Biblia de ellos, que es una Biblia que dice del nuevo mundo, por ejemplo, ahí dice, y esta es la vida eterna, en que adquieras conocimiento. Ellos piensan que por estudiar y reestudiar van a saber más, pero si ustedes estudian el principio y el origen, y que están esos estudios que dio el pastor, ellos antes se llamaban los estudiantes de la Biblia, porque se dedicaban muchísimo a estudiar. Entonces estudian mucho la Biblia, y cuando tú no estás bien cimentado, te van a estar sacando, o sea, se sabe en la Biblia para allá y para acá, y ya he visto personas que les estoy comentando que es lo más fuerte que te toca ver, que ya están con ellos, porque les dieron una,
pero buena confundida, sí, una muy buena confundida. Entonces, cuando estudias la historia de los testigos de Jehová, si mal no estoy, la fundó alguien que era Guillermo Rutherford, me parece, si no estoy mal, pero ellos han cambiado las profecías una y otra vez y hay muchísimas vicios, inconsistencias, malicia en toda la historia de los testigos de Jehová. Aparte que las versiones están modificadas, no son la versión verdadera y hay forma de comprobarlo. Y por eso a veces es tan difícil hablar con ellos, porque ellos te van a sacar otra Biblia que está casi idéntica, pero tiene ciertos versículos que no van a coincidir. Ellos no creen en la Trinidad, tampoco, ¿sí? Entonces, es preocupante. Y ahorita ese ecumenismo es, pues, de alguna forma ellos creen en Cristo, no como el Salvador. De hecho, han cambiado su versión de la segunda persona de la Trinidad varias ocasiones, pero a final de cuentas creen en Él no como Dios, no lo creen como Dios. Ellos creen que Jehová del Antiguo Testamento no es el Cristo, y no, Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo, Él es el mismo, ¿sí? Entonces, tenemos que estudiar la Biblia, hermanos, y cuando ustedes vengan ellos con ustedes y se los han topado, que ustedes sean muy prudentes, porque a veces hay gente que no vas a llegar a ningún lado y vas a perder el tiempo, pero si Dios te puede dar una palabra y orar por ellos, pues son almas que también pueden salvarse, ¿sí? Volviendo a esto, dice, Asiria era la potencia dominante y la que pocos años después de la profecía de Miqueas asediaría a Israel. Allí entre paréntesis, nada más como referencia, pónganle reino del norte. Esto lo hago para que se vayan memorizando, recordando que Israel, después de que el reino se dividió, después de Salomón, generalmente cuando leemos Israel se refiere casi siempre al reino del norte. Dice, sin embargo, Miqueas profetizó no solo la caída de Israel bajo Asiria, sino también la caída de Judá, y también es como referencia reino del sur, bajo Babilonia, lo cual parecía poco probable, ya que Babilonia en ese tiempo estaba bajo el dominio asirio. Introducción. El mensaje de Miqueas es dirigido a Samaria. El mensaje de Miqueas es dirigido a Samaria, capital de Israel, y a Jerusalén, capital de Judá. El mensaje de Miqueas es dirigido a Samaria, capital de Israel, y a Jerusalén, capital de Judá. Vamos a ver qué dice Miqueas 1:1, otra vez lo estamos viendo más para palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio Miqueas sobre Samaria y Jerusalén. Ahora, ¿qué cosa en común tenía Samaria y Jerusalén? ¿Qué cosa en común? Las dos eran capitales. Cuando se dividió la nación de Israel, Judá, su capital fue Jerusalén. E Israel puso y estableció como su capital Samaria. Pero, ¿qué característica tenían? Las dos eran capitales, una del reino del sur y otra del reino del norte. ¿Y qué otra característica, que es lo que van a poner en la siguiente línea? Van a poner ambos o ambas eran lugares ¿de qué? De adoración. De adoración, que bueno, se volvió después idolatría, pero era de adoración, porque Dios estableció Jerusalén como lugar de adoración. Samaria se estableció en contra de Dios, eso lo estableció un rey que se llamó Jeroboam, ¿sí? Pero fue en contra de Dios, fue para jalar a la gente para su lado cuando se dividió la nación, para jalar a la gente estableció su lugar de adoración, Samaria. Entonces, a estas dos capitales les habla el profeta que estamos estudiando, que es Miqueas. Dios por medio del profeta nos exhorta a discernir entre vivir una religión y una realidad.
a meditar acerca de nuestra relación con Dios, la adoración verdadera y nuestro servicio a Dios y al prójimo. ¿Qué estaba viviendo este pueblo? Ya vimos que eran avariciosos, eran crueles, se aprovechaban de los pobres, pero en la parte, digamos, religiosa, en la parte espiritual, en la vida devocional de la nación, vamos a analizar cuál era la condición del pueblo. El pueblo vivía una apariencia, y lo que van a poner ahí, vivía una apariencia sin sustancia o substancia, creo que las dos formas son correctas, sin sustancia. Vivía una apariencia sin sustancia. ¿Qué quiere decir? Que a veces podemos aparentar, ¿sí? Vamos a la iglesia, venimos, tenemos el léxico el cristiano, levantamos nuestras manos, de vez ahí oramos, pero no hay una substancia, o sea, no hay contenido, no hay nada, es pura fachada, es pura apariencia. No hay amor por Dios verdadero. Otra, segunda, el pueblo practicaba rituales. ¿Cuáles rituales? Pues los que estaban establecidos en la palabra de Dios. Ya vimos que aparte los mezclaban, ¿sí? Mezclaban esos rituales con los de otras religiones, pero ahí van a poner, practicaba rituales sin entendimiento espiritual. Sin entendimiento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hermanos, entre las ofrendas que Dios estableció, que son 5 en el libro de Levítico, había una que se le llamaba holocausto. Y la característica del holocausto era que todo el animal era completamente quemado. Y eso tipificaba, la ofrenda del holocausto habla de una consagración a Dios, una consagración total a Dios. Entonces, y las demás ofrendas, pues había ofrenda por la expiación, ofrenda por la culpa, había ofrenda de paz. Y cuando llevaban sus ofrendas, pues tenían que ir con un corazón, si era de culpa, tenían que ir con un corazón arrepentido, sabiendo que su pecado merecía la muerte. Pero ¿saben qué pasaba con el pueblo? Lo hacían por hacer, ¿sí? Lo hacían por hacer. Pues ya cumplí, la ley dice, ¿sí? Es como muchas veces, yo no sé si ustedes han sentido, o les ha pasado, que a veces venimos a la congregación, o me ha pasado a mí, y es una lucha, no me gusta que me pase, es como, ya cumplí. A veces pasa, mentalmente, aunque tú no lo digas, se convierte en una costumbre. Y así había llegado el pueblo de Dios, a una costumbre, o sea, hacían los rituales, pero no entendían qué hacían. No entendían que a la hora de presentar esa ofrenda, estaban diciendo que el Cordero de Dios, porque todas esas ofrendas tipificaban al Cordero que había de venir, que su pecado merecía la muerte. No iban con un corazón dolido, arrepentido. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que no era así? Porque salían de ahí o lo hacían y ¿qué seguían haciendo? Lo mismo. Entonces practicaban rituales sin entendimiento espiritual. No comprendían el significado de lo que hacían, ¿sí? Es como la gente cuando bueno, a mí me pasó cuando yo era niña y lo tengo que confesar, pero sé que a otra persona que ya era adulto le pasó lo mismo. Pues yo tenía como 4 o 5 años y había un canto en la iglesia que decía, ¿y cómo amaste tú? También yo te amaré. ¿Y cómo? No canto yo porque se van a reír de mí, no es para que se rían.
Y yo no sé si escuchaba a este varón que luego supe que cantaba igual que yo, pero yo cantaba, y como más que tú, ¿sí? Y como más que tú. Yo decía, ¿cómo? O sea, yo me preguntaba, ¿y por qué yo digo que como más que tú? O sea, ¿cómo más que Dios? Y era, ¿y cómo amaste tú? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que están cantando y no entienden qué cantan. Me acuerdo que había un canto que cantábamos, no sé si lo cantamos aquí, no recuerdo, que dice, y entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Pero la Virgen se refiere a la iglesia. Hay gente que cantaba la Virgen y escuché gente que llegó a preguntar, después de mucho tiempo de cantar ese canto, ellos pensaban que era a la Virgen María, ¿sí? Entonces, a veces no entendemos, ¿sí? ¿Por qué levantamos las manos? Pero como dice un dicho, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿sí? Y no sabes ni por qué lo haces. No sabes, se van a bautizar, yo también quiero. Es que se van a bautizar todos los adolescentes, ahí voy, ¿no? Va a haber esto, yo también, y no hay entendimiento espiritual. Entonces, era parte, esto era como estaba el pueblo y era parte porque Dios usó a Miqueas. Seguía una tradición sin vida. Seguía una tradición sin vida. En Apocalipsis Dios le dice a una iglesia, parece que estás vivo, pero estás muerto, ¿sí? A veces es una iglesia que hace, que sigue, que se mueve, que tiene actividades, pero no hay vida, porque la vida, hermanos, no es que tú y yo estemos bien animosos, no es que tú y yo estemos bien alegres, no es que tú y yo andemos haciendo actividades y vayamos allá, acá. Hermanos, si Cristo no está entre nosotros, no hay vida, no hay vida. Y así era el pueblo de Dios, seguían tradiciones, pero no había vida. ¿Por qué no había vida? Porque no estaba Cristo reinando entre ellos. Profesaban una religión, sin realidad. Sin realidad. La religión, hermanos, la religión mental, la religión por tradición, nos lleva a una apatía. Pero cuando hay una realidad, nos lleva a un despertar espiritual. El libro no solo contiene el veredicto y la sentencia del juez justo, porque de eso se trata el libro, es como si estuvieran en un juzgado, hagan de cuenta. El libro no solo contiene el veredicto y la sentencia del juez justo, sino es Dios, y la palabra que van a poner ahí, es Dios atrayendo a su pueblo hacia sí mismo. Hermanos, en toda la palabra de Dios vemos a Dios no llevándonos a una religión, sino llevándonos a Él. Pero a veces nosotros nos quedamos en las señales, nos quedamos en los símbolos y no lo vemos a Él. El fin de todo es ir a Él. Vamos a Mateo 23. (37) y pusieron sobre su cabeza, a ver, Mateo 23, estoy leyendo otro. Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, no conocieron el tiempo de su visitación, pero algún día
algún día su pueblo, Israel, será restaurado. Pero fíjense lo que dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina? O sea, vemos el juicio de Dios a través de sus profetas, pero tenemos que ver que el mensaje no nada más es juicio, sino que el mensaje es Dios atrayendo así a su pueblo. Por eso dice, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. ¿Tú has visto eso alguna vez? Yo creo que es una imagen muy tierna, ¿no? Muy protectora, ¿sí? Estar bajo sus alas, estar bajo su cuidado, estar bajo su protección, su calidez, su apapacho. Así nos quiere Dios. Cada palabra que leemos no es una palabra para juzgarnos y condenarnos, sino es una palabra de Dios, de decir: soy Dios justo, pero arrepiéntete, yo quiero atraerte a mí, ¿sí? Te quiero poner debajo de mis alas. ¿Has leído el Salmo 90? ¿Sí? Que habla de estar debajo de su abrigo, debajo de sus alas, estaremos seguros. Ahí es donde Dios nos quiere atraer, es donde Dios quiere que estemos. Y el bosquejo de este libro son 7 capítulos y podemos ponerle un título a cada uno. Vamos a ver estos 7 capítulos rápidamente. El primero es un juicio, ¿sí? El Señor congrega a los pueblos para que oigan su mensaje de juicio, mientras Él sale de su santo templo, el lugar de bendición, para ser testigo contra ellos. Su castigo será severo sobre las 2 capitales, los 2 lugares de adoración, porque esos 2 lugares de adoración, que debería ser una adoración pura hacia Él, con el modelo que Él estableció, y fue en Jerusalén, y de hecho no debería haber sido Samaria, por cierto, pues se convirtieron en centros de idolatría. Cuando Él llegue en juicio, se derretirán los montes y los valles. Samaria se convertirá en montones de ruinas. Todas sus estatuas serán despedazadas y su llaga será dolorosa e incurable. Esto sucedió durante la invasión de Asiria. No lo busquen, ya hemos leído varias veces ese capítulo de Segunda de Reyes 17. El enemigo llegaría hasta las mismas puertas de Jerusalén, pero Dios perdonaría a su amada ciudad otros 115 años aproximadamente antes de permitir que Babilonia la destruyera. El lamento de Miqueas es la expresión del extremo de mayor duelo. ¿Qué pasa aquí en Miqueas? Vamos a ver tantito aquí en Miqueas, capítulo 1, y nos colocamos en un escenario de un juzgado, ¿sí? Es un juzgado, es un juicio. Versículo 2 dice: oíd pueblos todos, está atenta tierra. O sea, hasta la tierra Dios está llamando de testigo. La tierra y todo lo que hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar, o sea, sale desde el lugar de su morada, desde su santo templo. Sale el Señor, dice, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. ¿Cómo el Señor se baja hacia nosotros? Porque ¿quiénes somos nosotros? Somos el polvo y Él está arriba, Él es supremo. No merecíamos que Él nos viera, pero Él dice, desde ahí desciende, pero esta vez desciende a juicio. Y en estos versículos, hermanos, hay profecías, una que habla acerca de lo que iba a sucederle a Israel, o sea, el reino del norte, porque habla de que va a venir Asiria, se refiere a la invasión a Siria. Pero también podemos entender que Asiria, hagan de cuenta que Palestina está chiquito, de hecho, donde está Israel es un lugar pequeño y se dividió el reino del sur, el reino del norte, y Asiria se llevó cautivo al reino del norte. ¿Ustedes no creen que hubiera sido fácil llevarse también a estos de una vez? Pues sí, estuvieron ahí en sus puertas, pero Dios les perdonó. Pero aquí lo dice en el versículo 9, dice: porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, o sea, hasta el reino del sur, la conquista de Asiria. Llegó hasta la puerta de mi pueblo
Jerusalén. O sea, llegó hasta la puerta. Asiria llegó hasta la puerta. O sea, también estaba a punto de llevarse a los de Judá, pero Dios les perdonó y les dio más de 100 años para que se arrepintiesen. Y como no se arrepintieron, entonces vino la invasión, pero ya no de Asiria, sino ¿de quién? De Babilonia, ¿sí? Y el lamento de Miqueas es tremendo. ¿Qué lamento? Fíjense, este es el lamento de Miqueas, este profeta. O sea, no predicaba con gusto esto, le dolía, dice, por eso lamentaré. Y fíjense cómo dice, aullaré. Yo me pregunto, cuando Dios nos lleve en nuestra oración personal o congregacional a un lamento que parezca que aullamos de dolor. ¡Qué tremendo! Aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento de avestruces. O sea, era una expresión de extremo dolor, ¿sí? Al escuchar y al que Dios le revelara qué iba a pasar con el pueblo de Dios. Nosotros sabemos qué va a pasar con este mundo. Sabemos que va a venir a esta tierra, dice el libro de Apocalipsis, una tribulación como la cual no ha habido jamás. Qué precioso que nuestra oración, Dios, el Espíritu Santo, porque ¿saben qué? A final de cuentas no era Miqueas aullando de dolor. ¿Quién era? Dios mismo, el Espíritu Santo, gritando. Dice gritando, aullido como de chacales, lamento como de avestruces, en dolor por lo que iba a venir sobre su pueblo. Que el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo intercede, ¿verdad? Con gemidos indecibles. Y esa es la oración que debemos desear que Dios haga a través de nosotros. Dejar que Él interceda con esos gemidos, con esos aullidos, donde no son palabras, son como ruidos, pero es de dolor, es de intercesión por todas las personas que si no se arrepienten, hermanos, va a haber un dolor tan tremendo que ya hemos visto. Apocalipsis dice que van a tratar de ocultarse entre las montañas y entre las rocas, ocultarse del juicio de Dios. Van a querer morir y no podrán. Hermanos, se viene algo tremendo. Yo no sé si tú te estás dando cuenta, pero los estándares morales de comportamiento estamos en caída libre. ¿Sí se han fijado cómo venimos en caída libre? No venimos despacito. Piensen lo que ha pasado los últimos 10 años. ¿Cómo se ha incrementado la maldad? Venimos en caída libre, esto ya está por terminar. Entonces vamos a hacer un pequeño descanso aquí y ahorita seguimos rápidamente, unos 30 minutos, 40 con lo que sigue. Yo creo que en unos... Café no... Voy a hacer otro break después, nada más 5 minutos si necesitan ir al baño, tomar agua, si traen agua.